Hola, somos Lucía Iglesias, Claudia Guerra, Alejandro Candil y Mauro Castro y vamos a tratar el análisis de cobertura mediática durante el 11M. En este trabajo podremos ver una introducción y elección de tema, el enfoque, tono y perspectiva de los medios, el medio impreso, medio digital, radio y televisión, el uso de medios, la participación de los públicos y una reflexión. Empezaremos introduciendo el tema sobre el que vamos a hablar. Se trata del atentado terrorista conocido como 11M, que ocurrió en la estación de Atocha, Madrid, España, y que fue un suceso histórico para nuestro país justo 3 días antes de las elecciones generales del 14M. Ahora mi compañera Lucía pasará a explicarnos los medios impresos. Hola, soy Lucía y os voy a hablar un poco del enfoque y el tono y la perspectiva que tuvieron los medios de comunicación y, en mi caso, los medios impresos. Cuando hablamos del enfoque en medios de comunicación, nos referimos a la forma en la que se seleccionan y se tratan las noticias. En el caso de este acontecimiento, y como no podía ser de otra manera, todos los medios de comunicación le dieron un enfoque y una cobertura prioritarios a la noticia de los atentados, ya que este suceso tuvo un gran impacto tanto en la sociedad como en la política española, porque ocurrió 3 días antes de las elecciones generales del país, lo que a su vez hizo que aumentara la atención mediática. En primer lugar, en cuanto a los medios impresos, el día de los atentados, es decir, el 11 de marzo, todos los periódicos nacionales lanzaron una edición especial dedicada a la cobertura de este suceso. Teniendo en cuenta que en 2004 la prensa impresa todavía era una importante medio de información para los ciudadanos, ya que la digital estaba aún en desarrollo y siendo este el primer atentado terrorista de gran calibre, las portadas de todos los periódicos fueron ocupadas por el atentado desde ese día hasta mucho tiempo después. En un primer momento se vieron obligados debido por las circunstancias y la falta de datos, a informar de forma rápida, concisa y, por lo tanto, sin mucha garantía de veracidad. Este hecho dio lugar a que se generaran muchas opiniones distintas y, además, controvertidas. En cuanto al tono llevado a cabo por los medios impresos, este fue de tristeza e indignación por el trágico suceso que acababa de ocurrir en nuestro país. Sin embargo, durante los días posteriores se hizo un uso de un tono más subjetivo por parte de los medios de comunicación, ya que, ante la incertidumbre de quién había sido el autor, y con las elecciones generales 3 días después, algunos periódicos culparon al grupo terrorista ETA. La perspectiva fue muy diferente en función del medio, dependiendo de su ideología y de las distintas editoriales de cada uno. Cabe destacar que la prensa, al lanzar ediciones especiales ese mismo día, tuvo que realizarlas de forma muy rápida, por lo que se pueden encontrar varias diferencias entre los mismos. Además, recalcar también que el gobierno había dado información de lo ocurrido y le había atribuido de forma implícita la orquestación al grupo terrorista ETA. Por ejemplo, podemos analizar 2 portadas de periódicos con ideologías contrarias como son El País y El Mundo, el primero con una ideología de centro-izquierda y el segundo centro-derecha. Como bien podemos observar, las similitudes son externas, como pueden ser las imágenes del atentado o información sobre que son ediciones especiales. Sin embargo, en cuanto a las diferencias, aquí podemos notar un poco la ideología. Por un lado, el titular del País fue Matanza de ETA en Madrid. El Partido Popular, como hemos comentado anteriormente, había realizado una campaña contra ETA y en una primera instancia le culparon de cierta manera el atentado, ya que hasta entonces los ocurridos con anterioridad habían sido orquestados por este grupo. Por otro lado, el titular del Mundo fue más de 130 muertos en la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Titular que informó de la situación y de lo ocurrido, pero sin pronunciarse aún sobre quién habría sido el autor. Sin embargo, sus enfoques se verían sustancialmente modificados con el paso de las horas. Como podemos ver en las siguientes portadas, El Mundo pone en foco la teoría sustentada por el gobierno sobre la autoría de ETA, mientras que El País señala que los indicios apuntan a la autoría de grupos islamistas, concretamente Al-Qaeda. Esto pasa en las portadas del día 13 de marzo. Por último, es importante mencionar que la noticia tuvo repercusión a nivel mundial y fue publicada en multitud de periódicos de todo el mundo y que ya mencionaban a Al-Qaeda en sus noticias incluso el mismo día del atentado. Se basaron en informantes expertos de antiterrorismo internacional de sus países.
y fue un periódico londinense escrito en árabe llamado Al-Quds Al-Arabi quien el 11 de marzo de 2004 a las 9 de la noche recibía por parte de una asociación islamista vinculada a Al-Qaeda una información de que ellos eran los responsables. Dijeron, esto es parte de un viejo ajuste de cuentas con España, cruzado y aliado de América en su guerra con el Islam. Sin embargo, y pese a que el director del periódico afirma que podía ser verdadera, el gobierno español no le prestó credibilidad. Nos encontramos ahora con la prensa digital, la cual se encontraba en desarrollo. No podía compararse con la prensa impresa o la televisión. Aún así, algunos periódicos ya contaban con ediciones digitales y pudieron ofrecer información importante a todo aquel que quisiera datos actualizados sobre el atentado. Los diferentes medios digitales adoptaron distintas perspectivas y tonos en la cobertura del evento. Algunos se centraron en transmitir los hechos de manera imparcial, ofreciendo información verificada sobre lo que ocurría. Detallaron los ataques y proporcionaron actualizaciones constantes a medida que se obtenía más información. Su objetivo era mantener un tono informativo y neutral, evitando hacer especulaciones o provocar emociones excesivas. Otros medios, especialmente aquellos que valoraban el aspecto humano, narraron historias con un tono más emotivo, presentaron el sufrimiento de las víctimas, testimonios de testigos o relatos personales para transmitir la dimensión humana y el impacto emocional de los ataques. Algunos medios digitales se concentraron en aspectos políticos y de seguridad. Analizaron las implicaciones políticas de los ataques, la respuesta del gobierno, las medidas de seguridad y las posibles repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Otros se enfocaron en la investigación en curso, proporcionando detalles sobre los posibles perpetradores, avances en las pesquisas policiales y actualizaciones sobre los sospechosos. También se presentaron columnas de opinión y editoriales que ofrecían diferentes puntos de vista sobre los ataques, las posibles motivaciones detrás de ellos y reflexiones sobre las implicaciones. Es esencial considerar que el 11M fue un evento impactante que conmovió a la opinión pública, por lo que los medios buscaron transmitir esa conmoción a través de su cobertura y al mismo tiempo priorizar la calma y la claridad en sus informes. Por ejemplo, El País Digital mantuvo un tono serio y objetivo en su cobertura, proporcionando información veraz y actualizada sobre los eventos, detalles sobre los ataques, investigaciones en curso y reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Adoptaron una perspectiva equilibrada, presentando hechos verificados, reportajes, análisis políticos y entrevistas a expertos para contextualizar y explicar la magnitud de los eventos. Otro caso es la edición digital del periódico El Mundo, que proporcionó detalles sobre los ataques, actualizaciones constantes a medida que se obtenía más información y un análisis profundo de las implicaciones políticas, sociales y de seguridad. En el caso de ABC Digital, adoptaron un tono informativo y objetivo, presentaron información detallada sobre los ataques y evitaron emociones excesivas. A pesar de ello, se observa cierta ideología política conservadora. En el caso de La Vanguardia Digital, transmitió información detallada y verificada sobre los ataques. Destacaron por su tono reflexivo, presentando reflexiones sobre el impacto a largo plazo de los ataques en la sociedad española. El análisis de la cobertura de medios digitales durante el 11M revela la diversidad de enfoques adoptados por diferentes plataformas. Mientras algunos medios se esforzaron por ofrecer información imparcial y verificada, otros optaron por resaltar el aspecto humano y emocional de los ataques. Asimismo, se aprecia una atención significativa hacia análisis políticos, investigaciones en curso y reflexiones sobre las implicaciones a largo plazo. El desarrollo incipiente de la prensa digital en ese momento no limitó la capacidad de estos medios para informar sobre un evento de gran magnitud. Cada plataforma presentó perspectivas variadas, reflejando la complejidad y la importancia de proporcionar información detallada y precisa en situaciones de crisis. A pesar de las diferencias en los tonos y enfoques adoptados por medios como El País Digital, El Mundo Digital, ABC Digital y La Vanguardia Digital, todos jugaron un papel crucial al proporcionar una cobertura diversa que ofrecía a los lectores una visión variada de los acontecimientos. En el caso de la radio, en cadenas como la COPE y la SER, se puede ver la gran incertidumbre que hay a medida que avanza el día. Y bueno, los periodistas querían tratar la noticia, pero sin embargo, como no se tenía información veraz de lo que en realidad había pasado, en ambos casos se terminó generando un debate entre los periodistas que estaban en el programa. Los argumentos en todos los casos fueron hipotéticos y en ambas cadenas sabían que lo que estaba sucediendo tendrían consecuencias posteriormente, sobre todo en el resultado de las elecciones. En el caso de COPE, pusieron el foco en todo momento, creyendo y afirmando que el responsable era el grupo terrorista ETA. Sin embargo, en el caso de SER, se centraron más en cómo estaba actuando el gobierno de la situación, ya que, bueno, como la cadena estaba posicionada como izquierda dentro de la política española, probablemente lo harían con la intención de recalcar que el gobierno no estaba actuando de la mejor manera posible, ya que era la oposición. La televisión. Hola, soy Alex y os voy a explicar la cobertura mediática
que tuvo el suceso que hemos elegido para el trabajo en la televisión. Bueno, como hemos comentado antes, el suceso que hemos elegido es el 11M, los atentados que ocurrieron en Atocha. Bueno, ya os lo habremos comentado varias veces, pero el atentado tuvo lugar el día 11 a las 7:40. En cuanto a la televisión, la primera cadena que emitió información sobre este suceso fue Telecinco a las 7:45 y luego ya le siguieron las demás cadenas. Pues en un primer momento lo primero que se hizo fue se centraron en los atentados, en informar sobre las víctimas, en apuntar la posible autoría de ETA y en conectar con periodistas de la cadena que daban testimonios, que conectaron con, o sea, los periodistas dieron testimonios de víctimas del atentado y supervivientes. Pues la cobertura mediática del atentado tuvo bastante impacto directo en el ámbito político, porque 3 días después del atentado se celebraban las elecciones generales de España. Entonces, esto hizo que aumentase la presencia de actores políticos en la televisión. Las primeras declaraciones que se emitieron políticas fueron en TV3, que eran del PSOE. Y luego le siguió Mariano Rajoy, del PP. Pues destacar que al final, desde un primer momento, siempre se culpó de autoría a ETA, y pese a empezar a tener información que apuntaba que realmente el autor era Al Qaeda, siempre se insistió en que había sido ETA, e incluso se hacía de referencia, o sea, se justificaba diciendo que había sido ETA, inspirado por actos anteriores de Al Qaeda. En cuanto al tono que utiliza la televisión, pues al final, como os he dicho, la televisión fue un foco en el cual se produjeron debates políticos sobre políticos, y también sobre la responsabilidad de los atentados. Pues hubo debates acerca de quién eran los responsables y cuáles eran los motivos por los cuales había sucedido esto. Pues como ocurre siempre, la información se iba actualizando a medida que se iba consiguiendo nuevos datos. Todas las emisoras de televisión emitieron un comunicado unánime en rechazo de los atentados. Y obviamente, pues en todas surgió ese crespón negro en las pantallas, que estaba presente en todo su horario televisivo. Bueno, este crespón ya desapareció en señal de luto. El crespón en señal de luto desapareció cuando cesaron las manifestaciones en Madrid. Pues la televisión, aparte de ser un medio en el cual se hacían debates sobre quién era el responsable y se producían estas comparecencias políticas, también se utilizó para transmitir homenajes a las víctimas y
y mostrar la solidaridad del pueblo español. La cobertura mediática del atentado tuvo bastante impacto social también, impacto emocional, puesto que al final se mostraban imágenes de lo sucedido, de cómo el pueblo español respondía a este ataque. Entonces no todo era buscar un responsable, quién es de quién es la autoría de lo que ha sucedido, sino que también pues se mostraba ese lado humano. Como era de esperar, el 11M alteró completamente el formato habitual y el contenido de los teleinformativos durante esos días. Se aumentó el tiempo que estaba presente en la cadena, y también, como se ha mencionado antes, aumentó la presencia de actores políticos en estos telediarios. Y poco más. Creo que es todo. Eso he hecho un resumen de todo lo que sería la presencia mediática que tuvo el atentado del 11M en televisión, y os dejo con mis compañeros que os expliquen sus partes. En general, el uso de medios fue bastante similar entre ellos, ya que se centraban principalmente en informar de lo ocurrido y de cómo estaba avanzando la investigación poco a poco. Además, al ser un evento el cual fue tan polémico políticamente y con las elecciones a punto de llegar, porque faltaban 3 días, el autor de quien había hecho el atentado pues era una información muy importante y de la cual dependía pues el futuro de España. La política y la posición de los medios fue algo significativo y que reflejó la crisis mediática que sufrían los medios de comunicación en aquel entonces a la hora de comunicar. Y también hubo diferencias en la presentación de los distintos tipos de medios, ya que, por ejemplo, la empresa escrita y la digital, como son medios de información que requieren una preparación previa y no informan inmediatamente, dieron información más general, aunque también se centraron, como mucho en la política, sin informaciones de última hora. Por el contrario, la televisión y la radio, como son medios más inmediatos, desde el primer momento, debido a la gran incertidumbre que había y a la espera de conocer nuevas noticias, pues se creó un espacio en donde, por ejemplo, los periodistas estaban constantemente debatiendo. Y luego, en el caso de la televisión, fue el medio más importante para el desarrollo político de las elecciones posteriores, ya que fue el medio en el que se llevaron a cabo las declaraciones de los políticos. Vamos a hablar de la participación de los públicos. En las horas posteriores al ataque, miles de personas acudieron a los centros de donación de sangre en Madrid y otras ciudades españolas para ofrecer su ayuda. La respuesta fue tan abrumadora que los centros de donación se vieron desbordados, con largas filas de ciudadanos esperando para donar. Muchos ciudadanos ofrecieron transporte gratuito a las personas que necesitaban llegar a hospitales o a sus hogares. Además, hubo numerosas ofertas de alojamiento para aquellos que estaban desplazados o necesitaban un lugar donde quedarse. Se establecieron, por parte de grupos comunitarios y organizaciones civiles, redes de apoyo para ayudar a coordinar la asistencia de víctimas, proporcionando alimentos, ropa y apoyo emocional a los afectados. Profesionales de la salud mental y asesores estuvieron disponibles para brindar apoyo psicológico tanto a las víctimas como a sus familias, así como a cualquier persona que necesitara apoyo emocional después del trauma. Se llevaron a cabo multitud de manifestaciones, siendo la más importante la producida en Madrid, encabezada por el príncipe Felipe, el entonces presidente del gobierno José María Aznar y el líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero. Todas las manifestaciones producidas en el país fueron para denunciar la violencia, condenar los atentados y solidarizarse con las víctimas. Aunque, a pesar de esta muestra de solidaridad y apoyo emocional y comunitario, los públicos se vieron involucrados en la toma de decisiones que distaban de la ayuda social.
La unidad de los manifestantes se rompió cuando se abucheó a los miembros del PP, debido a que una gran parte de los ciudadanos vinculó los atentados con la entrada de España en la guerra de Irak. Sin embargo, el gobierno rechazó esta tesis, a pesar de que ya habían aparecido primeros indicios que apuntaban al terrorismo islamista como autor de los ataques. Esto provocó también que la dirección de las elecciones cambiara. Hay datos que muestran cómo el 11M afectó a las elecciones del 14M, pues en las encuestas postelectorales realizadas por el CIS, un 30% de los españoles afirmaron que los atentados afectaron de alguna forma y medida a su voto. El atentado llevó a una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad nacional y antiterrorismo en España. Se implementaron reformas significativas en la legislación y en las estrategias de seguridad para fortalecer la prevención de futuros ataques y mejorar la respuesta ante situaciones de crisis. En el año 2022 se hizo un documental que relata todo este acontecimiento titulado 11M, el documental, producido por Netflix. Esto recalca una vez más que, aunque sucedió hace muchos años, se trata de un tema que sigue siendo de actualidad y de interés entre la población. Como reflexión del análisis de la cobertura mediática de este hecho, podemos señalar que los medios, cuando se encuentran frente a situaciones de crisis de este nivel, se ven envueltos en un gran reto, ya que deben informar del suceso de forma rápida y para ello intentar tener acceso al mayor número posible de fuentes de información, para poder comunicar el hecho de la forma más real, contrastada y actualizada posible. Esto hace que no siempre se comunique de forma certera y que se encuentren fallos en la información. En cuanto al caso del 11M, la cobertura mediática, no del hecho objetivo, sino de la autoría y las motivaciones del atentado, se convirtió en un gran problema que tuvieron que afrontar los medios de comunicación, máxime cuando las diferentes teorías podían beneficiar o perjudicar a los dos grandes partidos que concurrían en las elecciones. En este punto, los medios de comunicación, a pesar de no contar con datos contrastados, se vieron forzados a elegir una línea editorial y un enfoque de los hechos que tuvo un papel fundamental a la hora de conformar o cambiar la decisión de voto de un porcentaje significativo de los españoles. El enfoque neutral, basado en datos veraces, derivó pronto en reflexiones y posicionamientos sobre el origen del atentado, impregnados de una fuerte carga política, que generó un clima de tensiones y enfrentamientos que parecieron imponerse al dolor de las víctimas y a la condena del terrorismo, fuera cual fuese su origen o motivación. Como reflexión final, llamar la atención sobre el papel de los medios de comunicación en la conformación de la opinión e incluso la conciencia social, lo que no puede sino subrayar la necesidad de que, al margen de las que siempre respetar las diferentes opiniones, los medios no pierdan nunca de vista su obligación de veracidad y exactitud.